Y esta es mi posición. Si ustedes creen, es mi creencia también. Yo considero que tanto la ciencia como la religión no es más que una construcción de nuestro cerebro. Y la pregunta que yo siempre me he hecho, si Dios nos creó y si Dios nos puede dar una explicación sobre todas las cosas, ¿por qué Dios se tardó tanto para darnos la 9ª Sinfonía de Beethoven? ¿Por qué Dios se tardó tanto para darnos una explicación acerca del origen de la vida? Si ustedes quieren, el debate puede ser interminable. Estamos en una democracia, yo soy muy tolerante, soy muy respetuoso de las creencias de todo el mundo, pero mi posición es sí, que yo no necesito tantos dioses, yo necesito entenderme a mí mismo a través del conocimiento. La ciencia me ha dado un método para tratar de contestar algunas preguntas. No todas, obviamente, se pueden contestar, toma tiempo, acumulando conocimiento. Mis momentos de solaz, de reflexión, puedo poner la 9ª Sinfonía, tengo literatura, tengo cultura, entonces yo no necesito tantos dioses para vivir. Muchas gracias. I'd like to pose a question, particularly for the religion side, a hypothesis that is falsifiable according to the scientific method for why religion exists, and would like an explanation for what is inadequate about this, since it has many substitutes for religion. And that is that we know that if we raise the cost to people for engaging in behavior that people in authority don't want them to engage in, if we raise the cost sufficiently, then we will stifle the behavior. That's why we have law. So we have, for example, the 10 Commandments and the threat of eternal damnation as a mechanism to raise the cost for violating the behavior that people in authority want people to engage in. Why isn't that an adequate account for why religion exists, which doesn't require anything about there actually being a God or any of the elements that religion normally subscribes to? And if we look, let's take the example of the Judeo-Christian God, particularly the Jewish God, since I'm Jewish. Let's take a look at that God and consider that the scientific method helps us to reconcile logical inconsistency and incompatible evidence, and religion doesn't seem to. So I was taught that there is one God, that Judaism is a monolithic religion, and yet the Jewish God is reported in the Bible to have said, I am the one God above all other gods, which apparently means that there were lots of gods, and it was just a power play. I'm the better one, please pay attention to me. It will be costlier to not listen to me than to not listen to others. What I would like then is an understanding of why this sort of economistic raise the costs argument is not sufficient, why we need the faith elements of this. Thanks. A mí me gustaría añadir que, por un lado, me siento realmente privilegiado de participar en una reflexión en voz alta como esta. Es sensacional y os garantizo que esto ocurre en muy pocas partes del mundo. Pero, por otra parte, también me gustaría decir, Andrés, que no sé de qué me estáis hablando. O sea, yo viajo continuamente y en los aeropuertos hay mucha gente que me para, a veces joven, y para esconder que a ella le preocupa el tema de la muerte, hace referencia a su abuelo que está a punto de morirse y que está muy preocupado por el tema de la muerte, ¿no? Y yo le digo, oye, mira, no te preocupes porque el problema es exactamente el contrario. O sea, yo, a medida que he ido avanzando en el conocimiento científico, muy poco, he visto que los átomos son prácticamente efectos prácticos eternos, que las células las dividimos en somáticas que se mueren
Y luego las más importantes que se reproducen, las germinales, son inmortales. De manera que yo a mis amigos físicos les pregunto continuamente, oye, cuando uno se muere, ¿qué puñetas se muere? O sea que, y hoy creo que estamos en una situación en la que cada vez es más difícil distinguir entre la materia inerte y la materia viva. La segunda cosa, me queda un segundo casi, que quisiera apuntar y en lo que también me siento en cierto modo desconcertado por la discusión, es que a mí se me ha quedado en la memoria esa que me funciona tan mal, se me ha quedado grabado forever una cosa que vi en un metro de Londres, de Nueva York, en los años 60, que decía, ¿Is there a life before death? Y esta es la pregunta de verdad. ¿Hay una vida antes de la muerte? Después es que no me importa. Y por primera vez tenemos un futuro en el que pensar. There's been a lot of the discussion is centered around the question of whether an absence of evidence is evidence of absence. It's slightly the wrong way of constructing the problem. It's almost true, though. So the way to see why it's almost true is that we should, the degree of confidence we have in a proposition should modulate with the amount of evidence we have for it. If we had no evidence whatsoever for anything, we should have 0 degree of belief in any proposition. Very simply, there would be an infinity of possibilities. Each would be equally likely given the evidence we have. Therefore, the rational degree of belief would be 1 divided by infinity, which is approximately 0. Now, in the case of religion, we have, if there's an absence of evidence, which was what was apparently being conceded, then the appropriate degree of belief in the propositions is approximately 0. That's why it's almost true that an absence of evidence is evidence of absence. Thank you.